Quiero saludar a todos los hermanos que nos están acompañando en este mensaje en vivo que podemos compartir y poder abrir las escrituras y escuchar la voz de Dios. Y vamos a llegar al libro de Josué al final, al capítulo 23. Y vamos a encontrar que ya finalizando el libro, Josué, como siervo de Dios, ha terminado justamente de esa tarea que Dios le ha encomendado poderla llevar a cabo. Y pensaba, queridos hermanos, en que Dios nos ha salvado para un plan y un propósito que Él ha preparado especialmente para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto, ese plan específico, ese plan preparado, también tiene un tiempo para cumplirse en cada una de nuestras vidas. Es interesante, ¿no? El plan para cada uno es diferente. Y el tiempo para cada uno también es diferente. Lo vuelvo a repetir. El plan para Dios, para cada uno es diferente. Y el tiempo para desarrollar ese plan es diferente. Pensaba, antes de comenzar a compartir el discurso final del líder Josué a su pueblo, en el ejemplo de Cristo. Vamos a ver allí en Juan, a modo de introducción, Juan capítulo 17, si ustedes me acompañan. Juan 17, versículo 4. Está el Señor Jesucristo compartiendo las últimas palabras con sus discípulos. Allí están los 12. Está Judas también. Justamente en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17 nos relata los temas y lo que el Señor compartió en forma íntima en la última cena con sus discípulos. Y llegando al capítulo 17, versículo 4, dice el Señor Jesucristo: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Ahora, dice Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó a Dios en la tierra? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Él cumplió la obra. Ahora, en el caso de Cristo, le llevó 3 años y medio desarrollar esa obra, pensando en que Él comienza a través del bautismo con Juan en el Jordán su ministerio público, desarrollando por 3 años y medio por toda Israel sus milagros, maravillas, prodigios, demostrando que Él era el Mesías, el ungido de Jehová, que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento y vino a hacer la obra más importante que Dios hasta ese momento había realizado. Más grande que la obra redentora, la obra de creación es la obra redentora. Viniendo a morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Qué impresionante pensar en que Dios tenía un plan para su Hijo y Él lo cumplió. Y Él lo terminó. 3 años y medio y su obra terminada sigue alcanzando el fruto de su aflicción, sigue llevando almas a la gloria. 3 años y medio. Pensemos en Pablo. El gran apóstol Pablo en su segunda carta se está despidiendo de su hijo Timoteo. Antes de morir, le deja su legado. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice Pablo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Qué bárbaro, ¿no?
Dios levantó a un hombre, perseguidor de la iglesia, y se encuentra con el Cristo y la gloria de Cristo, y tiene ese encuentro personal con Jesús. Y de perseguidor se transforma en predicador. Y después de 30 años va a ser sacrificado en Roma, habiendo llevado el Evangelio a todo el mundo conocido. 30 años y allí él dice: yo ya he terminado. Como dice la palabra, el tiempo de mi partida ha llegado. Ahora él dice: he peleado la buena batalla, he terminado o acabado la carrera, he guardado la fe. Y justamente Josué está llegando en el capítulo 23 al final de la carrera, al final de su plan, de su propósito. Recordemos que él fue un fiel servidor, ayudante de Moisés. Por 40 años en el desierto fue su mano derecha, su asistente, su discípulo, preparado a la sombra del más grande líder judío que fue Moisés. Pero Moisés no pudo entrar, pero Dios levantó y Dios le dijo: levanta ahora a Josué, encamínalo, aliéntalo, porque él pasará el Jordán y entrarán a conquistar la tierra que yo les he prometido a Abraham, el patriarca. Ahora, llegando al capítulo 23, vemos a un hombre que ya tiene 110 años y que va a dar su discurso final, el líder Josué, a todo el pueblo. Un discurso de despedida, un discurso final, porque ya no habrá otro. Después de haber estado 25 años de conquista en la tierra de Canaán. Para que nosotros entendamos las palabras y la importancia que tienen el discurso final de un líder, Josué, a su pueblo. Y allí vamos a encontrar en el versículo 1 y 2, el pueblo de Israel es convocado por Josué. Él va a reunir a todos, a todo el pueblo, lo vamos a ver allí. Dice: y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Cuando un hombre ya ha llegado al final de sus días, cuando un hombre ha llegado al final del plan de Dios, que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Qué hermoso es poder decir como Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pablo dice: ya he terminado la obra y el Señor, pronto voy a estar con el Señor. Ahora Josué sabe que ya le queda el último tiempo de vida, pero puede con toda firmeza, con toda claridad, dejarles a ellos un legado. Palabras que son las más importantes cuando uno sabe que ya no tiene más tiempo. Va a abrir su corazón el líder, después de haber sido él la cabeza que llevó al frente la conquista en 25 años, y va a hablar el líder Josué a todo el pueblo de Israel. Ahora, lo primero que va a decir Josué en el versículo 3, vamos a ver al 5, dice: y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas las naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ahora, cuando uno va a dar un discurso final, un mensaje final, un sermón final, una enseñanza final, después de haber sido un hombre tan grande,
que no fue fácil pararse después de haber desaparecido del protagonismo Moisés, un hombre tan grande, ¿no? Y él tuvo que ser el sucesor de Moisés. Como Dios lo había llamado en el capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto, levántate y pasa este Jordán. Ahora, me encanta porque un hombre de Dios, como lo es Josué, un líder que ha hecho tanto, comienza mostrando la presencia y el poder de Dios son exaltados. La presencia y el poder de Dios son exaltados. Él no comienza hablando de sí mismo, no comienza hablando de sus victorias y batallas épicas, sino comienza poniendo su enfoque en la presencia y en el poder de Dios. Y esos son los grandes hombres que reconocen a Dios como el protagonista principal de todo lo que Él nos ha permitido vivir mientras hemos estado en la tierra. Él dice, vosotros habéis visto, le está hablando a todo el pueblo, lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas las naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Reconocer su presencia. El Señor ha estado, pero también su poder. El Señor ha peleado por vosotros. Si ustedes hoy pueden tener lo que tienen, es porque la batalla las ha peleado y las ha ganado Dios. Qué importante para un hombre de Dios como lo es Josué, ser un hombre humilde. Y el hombre humilde primero exalta en primera persona a Dios. Él dice, vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho. No dice todo lo que yo hice y quiero recordar algunas batallas épicas. No se para así, sino en humildad diciendo, miremos a Dios, reconozcamos su presencia y su poder, porque Él lo hizo y Él peleó por nosotros. Qué importante es reconocer, mis hermanos, a Dios en nuestra vida. Sin Él no somos nada. Y vamos a ver un pasaje en Deuteronomio capítulo 1, versículo 30, con respecto a que Dios peleaba por Israel. Deuteronomio 1, versículo 30, dice la palabra de Dios. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vosotros, de vuestros ojos, en Egipto. Lo vuelvo a leer. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Israel pudo observar con sus ojos las 10 plagas, el poder de Dios manifestado, destruyendo y derribando todo Egipto y también todos sus ídolos. Hasta que Faraón, después que perdió su hijo primogénito, dijo, bueno, váyanse, salgan, no los quiero ver más. A los esclavos hebreos que por 400 años estuvieron allí. Ahora pensemos nosotros, si no fuera por Cristo, ¿qué sería de mí? Él pagó con mis culpas en aquella cruz. Una canción. Y nosotros, hermanos, debemos fijar nuestros ojos en lo que Él ha hecho. Por eso somos salvos, por eso tenemos vida eterna, por eso ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro rumbo, ha cambiado nuestro destino. Qué hermosas palabras del líder exaltando la persona y el poder de Dios. Y vamos a seguir compartiendo este discurso final de Josué hacia su pueblo. Primero comienza mostrando la presencia y el poder de Dios, pero después dice,
Versículo 4. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta la puesta del sol. Lo que le va a decir a continuación es cómo él pudo, ahora va a hablar de lo que él hizo, primero lo que Dios hizo, pero a él ahora va a decir, mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus. Él fue el encargado de repartir a cada uno el lugar que le iba a corresponder por suerte. ¿Se acuerdan cuando iban a Silo? Echaban la suerte, el Urim y Tumim determinaba qué tierra y qué parte le tocaría a cada uno. Qué importante es reconocer a Dios, al Dios que hace la obra, pero también reconocer a las personas que Dios utiliza para hacer esa obra. Y él no es que tiene una falsa humildad. Primero comienza con Dios, pero después él reconoce que pudo, por la gracia, el poder de Dios, determinar a cada tribu la tierra que le iba a tocar. Ahora, observen acá en el versículo 4, lo tienen allí, dice así, estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido. Ahora, nos detenemos acá, porque la conquista fue dada, las victorias fueron otorgadas por Dios, pero recordarán ustedes que había algunas tribus que habían permitido que algunos de los enemigos que debían ser expulsados estaban con ellos, habitaban con ellos. ¿Se entiende? Eso le dice Josué, estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido, están las que quedan y las que hemos destruido. He destruido. Allí está el líder, el que estuvo al frente, el hombre que Dios levantó. ¿Cuántos murieron en esos 25 años de conquista? Miles quedaron sus cadáveres, su sangre derramada allí en Canaán. No fue fácil tomar posesión, porque hay enemigos poderosos y hubo que enfrentar pueblos numerosos, pueblos poderosos, pueblos que estaban amurallados como Jericó. ¿Se acuerdan la primera ciudad? Si no hubiera sido por la intervención divina, jamás podrían haber realizado esa conquista. Los gigantes, que también recordarán ustedes, Caleb pidió esa zona para poder ese lugar, dame esa montaña, esa cadena montañosa y voy a vencer a los gigantes, y ya lo hemos estudiado. Ahora, hay una cosa que estuve observando, estas naciones que aún quedan. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué no hubo una conquista total? ¿Por qué algunos enemigos quedaron ellos habitando con ellos en medio? Y saben que estuve viendo que Dios tenía un propósito también, permitiendo que no fueran completamente despojados todos los enemigos de Israel, sino que algunos iban a habitar con ellos. Y por lo menos puedo encontrar en la palabra dos propósitos que tenía, como lo dice Josué, estas naciones que aún quedan. Ahí estaban todavía. Ahora, ¿por qué están estas naciones? ¿Por qué tienen un propósito aún en el plan perfecto de Dios? Y vamos a ver algunos de ellos. Dos propósitos vamos a ver por qué estas naciones enemigas estaban todavía
habitando con ellos. Para ello podemos ver en el libro de Jueces, el que continúa Josué, Jueces ¿lo tienen allí? ¿Estamos bien? Jueces 2, 21 y 22. Observen qué reveladores que son estos pasajes, ¿no? Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite obra para bien, mi hermano. Nos dice Jueces 2:21. Tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Ven que habían quedado pueblos. Ahora fíjense cuál era el propósito, versículo 22. Para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Uno de los propósitos de permitir cohabitar con los enemigos era que iban a ser para ser probados su fidelidad. Porque eran enemigos, porque tenían otros dioses, porque tenían otras costumbres. Y justamente Dios dice, no lo voy a quitar. ¿Para qué? Lo voy a dejar para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor. Y ahí estamos nosotros, rodeados de enemigos. De la misma manera hoy, nosotros debemos ser fieles a Dios, amarle con todo nuestro corazón, seguirle. Estamos rodeados de enemigos, de pecado, ¿no es cierto?, de maldad. Pero Dios nos ha puesto como sal en medio de la corrupción, como luz en medio de la oscuridad, y tratar de no perder esa fidelidad con Cristo, esa fidelidad de seguirle y andar en sus caminos hasta el final. Nadie dice que es fácil. Como dice el himno, los enemigos son poderosos, pero está nuestro Dios. Tú eres mi amigo Dios, fuerte adalid. No estamos solos en la batalla, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que el Paracleto, el Consolador, el que nos fortalece para vencer el pecado, al mundo y a Satanás. Así que nos dice el versículo 23, así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí. Observen lo que dice la palabra, permitió que aquellas naciones se quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. Acá dice el propósito. Cuando Josué está dando el discurso, dice, acá hay algunas naciones todavía que no las pudimos desalojar. Y Jueces revela por qué no lo permitió Dios. El Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí. Pero otro de los propósitos, primero es probar su fidelidad a Dios. De la misma manera nosotros hoy tenemos que ser fieles en medio de una generación maligna y perversa, nos dice allí en el Nuevo Testamento. No solamente probar la fidelidad, sino observen también en el capítulo 3 de Jueces, versículo 4, Jueces 3:4, eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. ¿Por qué Dios permite que cohabitemos con el enemigo? Para probar nuestro amor, obediencia y fidelidad a Dios. ¿Saben que nosotros estamos cohabitando hoy con el enemigo? ¿Cómo? Uno de los tres enemigos del cristiano es la carne. La carne es
enemistad contra Dios. Y a pesar de que somos salvos, a pesar de que somos hijos, estamos luchando con ese enemigo interior que es la carne, la concupiscencia, la naturaleza adámica que hemos heredado. Y como dice Pablo, que el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces descubro que hay una ley en mis miembros que se revela. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla de la carne. Y ese es el enemigo que cohabita con nosotros. El enemigo interno. Tenemos deseos malos. Tenemos pensamientos malos. Tenemos reacciones malas. Pero justamente un día seremos liberados. Para siempre, jamás, de esa naturaleza pecaminosa, cuando el Señor nos venga a buscar en la glorificación. Esta carne será desechada para siempre y no entrará la corrupción en el reino de los cielos. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos este enemigo que cohabita con nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué lo permite? Para ver si nosotros vamos a seguir amando, obedeciendo, siguiendo al Señor. Qué tremendo, ¿no? También, hermanos, he visto otro pasaje y otro propósito. Allí en el capítulo, Jueces capítulo 2, versículo 3. Primer propósito, fidelidad a Dios. A ver si lo vamos a seguir. A ver si vamos a ser fieles a Dios. Allí tenemos ese enemigo que habita, ¿no? Me gustaría que el Señor nos quite, pero dice, no, lo dejo. A ver si sos fiel. A ver si me amás. A ver si me obedeces. Pero hay otro propósito, permitiendo cohabitar al enemigo. Versículo 3 del capítulo 2 de Jueces. Dice, por lo cual también dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y nos detenemos allí. Lo dice otro propósito por el cual esas naciones no serían quitadas. No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados. Espinas en el costado. ¿Alguna vez te clavaste una espina? Una astilla que se te enterró allí, debajo de la piel, y te duele, te arde, te molesta, te punza, ¿no? Y eso iba a ser también el otro propósito de Dios, permitiendo a los enemigos. Una espina al costado. Y sus dioses serán lazo para vosotros. Siempre iban a estar ahí. Ahora, pensaba en esto de la espina. Y vamos a ver un pasaje que se encuentra en Números 33. Qué importante, hermanos, es entender los propósitos de Dios. ¿Por qué permite Dios ciertas cosas en nuestra vida que a nosotros no nos gusta, que nos molestan? A veces uno dice, ¿por qué me tocó ese hermano que es una lucha, que es una prueba? ¿Por qué nos irá a congregar a otro lugar? Ese vecino molesto que está siempre ahí presionando. Y uno diría, qué lindo, ¿no? Podría ser liberado y estar en paz y tener el reino milenial acá, el cielo en la tierra, no tener que renegar con gente que uno no quisiera compartir, con parientes, con hermanos, con vecinos, con gente de este mundo.
Ahora, observen este pasaje, Números 33, versículo 55, porque va a hablar del propósito de las espinas, aguijoneando a su pueblo. Números 33, 55, nos dice así la palabra del Señor. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos, observen, y como espinas en vuestro costado, y os hostigarán en la tierra en que habitáis. Acá claramente está diciendo, y observen que dice, serán como aguijones en vuestros ojos. Cuando se te cruza y se pone allí en el ojo, imagínense como si fuera una astilla de madera clavada. Qué molesto que es, ¿no? Qué tremendo, porque siempre te causa malestar, te causa un dolor. Y justamente lo dice allí, sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos. Nosotros cuidamos tanto la vista y es molesto para nosotros tener ese tipo de problemas. Hace poco hablaba con un hermano y me decía que un día estaba bien tomando unos mates y de repente no sabe qué le pasó y de un momento al otro dejó de ver bien en un ojo. Y entonces una vez se pregunta por qué tenemos esas luchas, esas dificultades que causan una molestia, que causan un dolor, que son padecimientos humillantes, queridos hermanos. Que uno diría, ¿por qué tengo que convivir con esto? ¿Por qué Dios permite esta espina en mi costado o en mi ojo? Molesto. Justamente porque Dios dice acá, serán como aguijones en vuestros ojos y como espina en vuestros costados, y os hostigarán. Acá la palabra hostigar es afligirán. Serán afligidos por estas espinas de pueblos que he colocado. Y cuando pensaba en por qué Dios permite que el enemigo cohabite, primero fidelidad a Dios, pero en segundo lugar, generar y producir humildad en nosotros sus hijos. Uno de los pecados más terribles delante de los ojos de Dios es el orgullo. Y muchas veces, cuando tenemos mucha capacidad, mucha victoria, mucha bendición, el orgullo aparece y brota en nuestro corazón. Entonces, Dios de alguna manera nos pone estas aguijones o espinas para producir humillación. Y vamos a ver el ejemplo. Cuando leía el pasaje de Números 33:55, me vino a la memoria lo que Pablo, el apóstol, vamos a 2 Corintios capítulo 12, él va a hablar de algo que estaba viviendo y atravesando. Justamente, ¿no? Y justamente todo tiene que ver con todo en la palabra. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad y privilegio, él lo va a contar, de estar en el tercer cielo con el Señor y recibir revelaciones que jamás ningún hombre recibió. Moisés estuvo con Dios en el Sinaí, hablando cara a cara, pero Pablo estuvo en el tercer cielo. Imagínense lo que sería convivir con semejante experiencia
única e irrepetible. Cómo muchas veces no ser destruidos y arruinados como siervos por el orgullo. Y Dios conoce cada uno de nuestros corazones, hermanos. Y por eso a veces uno entiende cuáles son las limitaciones que tenemos, las enfermedades que tenemos, las degradaciones físicas que vamos a veces teniendo que sortear. Y uno dice, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Ahora vamos al ejemplo de Pablo. 2 Corintios capítulo 12. Dice Pablo, para hacerlo corto, versículo 4, dice el 3, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Está hablando de su experiencia llevado por Dios al cielo. Tremendo, ¿no? De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Él cuenta esa experiencia. Tremenda, yo diría, si estuviera en el cielo y con las redes sociales, estaría haciendo videos virales en todo el mundo. Mirá, este estuvo en el cielo. Uno quiere ser más grande y más poderoso y más ungido que el otro, y tener cosas que nadie puede igualarte en la experiencia, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera alguien que se pudiera golpear el pecho de experiencia tremenda, sobrenatural, es Pablo. Pedro estuvo con el Señor y se transfiguró en el monte y tuvo esa experiencia. Moisés estuvo en el Sinaí, pero Pablo estuvo en el paraíso. Ahora yo digo, ¿cómo haces para que el orgullo no te coma y te destruya Satanás como siervo de Dios con semejante experiencia? Y Pablo lo va a decir y lo va a explicar. Observa el versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, observen, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y Pablo va a hacer mención de una espina en la carne. Recordando Números 33:55, hablaba de una espina en el ojo. Y justamente, seguramente Pablo, que era un tremendo conocedor del Antiguo Testamento, no es que lo dijo por decirlo, lo del aguijón, lo de la espina, sino porque conocía Números 33:55. Y Pablo habla de una espina en la carne. En primer lugar, era un problema físico, era en la carne. En segundo lugar, la espina habla de algo doloroso. En tercer lugar, de algo humillante. Y en cuarto lugar, de algo constante. O sea que cuando él se levantaba, se enfrentaba con la espina clavada allí en el ojo. Ahora el gran apóstol Pablo, con un problema serio de la vista, que no le permitía moverse con facilidad y libertad, que no le permitía escribir las cartas. Yo creo personalmente que realmente era un problema de la vista, porque el talón
de Aquiles, de Pablo, era el ojo. Eso no lo dudo, porque cuando el Señor se presenta camino a Damasco, lo que hace es lo humilló, y con esa gloria del Hijo, la gloria que lo rodeó, más potente que el sol, quedó ciego por unos días. Y ahí, ciego y temblando, le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Así que Dios le tocó la vista para que conozca a Cristo. Y en lo personal, Dios le volvió a tocar la vista para que pueda permanecer en humildad como siervo de Cristo. No hay una cosa más humillante, creo yo, de los sentidos que la vista. Y Dios conoce cuál es nuestro tendón de Aquiles, nuestra parte que más nos duele. Y a veces yo me he preguntado por mi discapacidad, y realmente entendí claramente que si yo hubiera estado bien, sano, perfecto, seguramente no sería salvo. Y si lo hubiera sido, no hubiera sido un hombre fiel a Cristo. Así que Dios te pone algo físico, doloroso, humillante y constante. Porque dice que era de origen satánico, un mensajero de Satanás, un demonio le molestaba, que me abofetee. Y él dice: ¿para qué? Propósito, para que no me enaltezca, para que no me coma el orgullo, para que no me crea alguien superior. Acerca de esto, fíjense, el apóstol Pablo dice: 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara de mí. Señor, sácalo. Señor, necesito toda la completa visión para poder servirte y ser el gran apóstol que tú quieres usar. 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, Pablo. Mi gracia, mi poder, mi capacidad se va a manifestar en tu debilidad. Entonces vos no te vas a levantar a golpearte el pecho y decir: qué grande que soy, sino que Dios pueda ser glorificado y decir: qué grande que eres, Dios. Yo he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y a veces el orgullo nos puede destruir la vida, el ministerio, porque creemos que somos nosotros, que son nuestras habilidades, capacidades, y no reconocer que si algo somos es por la pura gracia de Dios. Entonces Dios, que conoce nuestra vida, nuestros corazones, nos va a poner algún aguijón, alguna debilidad, algo físico que te gustaría. Me acuerdo una vez cuando era chico me crucé con un pastor pentecostal y me dijo: ¿qué te pasó? Y se empezó a emocionar y a llorar porque yo andaba con mi discapacidad. ¿Querés que hagamos una oración? Dios te va a sanar. Y yo lo miré como diciendo: ¿qué me dice este hombre? Yo no necesito una sanidad, ni la quiero, porque es la manera como Dios trata conmigo. En el momento que le hubiera quitado, el aguijón salga, el orgullo se levanta y uno queda inutilizable, inutilizado para los planes y propósitos de Dios. Si en este momento te estás sintiendo débil, pide la gracia de Dios, pide el poder de Dios. Pablo le dijo Dios a Pablo cuando le dijo: quítalo 3 veces. No, Pablo, mi gracia es suficiente. ¿Por qué tenemos esos aguijones? ¿Cuál es el propósito? Porque son dolorosos, porque son humillantes, porque son constantes. Humildad, producir en nuestro corazón. Dependencia de Dios. Y poder decir: Señor, a pesar de lo que soy, de las debilidades y defectos que tengo, lléname de tu gracia, dame de tu poder,
para ser un hombre, una mujer que tú puedas utilizar para tu gloria, para tus propósitos, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, que este mensaje, discurso final de Josué, el líder a su pueblo, pueda estar calando en nuestro corazón. Vamos a tomar otros tiempos futuros para seguir desarrollando, pero hoy que nos podamos llevar esta enseñanza, esta meditación en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.